Bueno, recordábamos ayer en el capítulo 5 cómo Cristo, siendo Dios, siempre nos pide honestidad cuando trabajamos para su reino. Escuchábamos el relato de Ananías y de su esposa Zafira, un matrimonio que no eran honestos ante Dios, y no por ser trabajadores, gente comprometida con los apóstoles como con Pedro, no eran honestos, y Dios nos pide siempre honestidad en todos los aspectos, siempre, siempre honestidad. Aclarábamos ayer que el demonio siempre se metía en la situación donde Cristo trabajaba, donde Dios mismo trabaja, siempre se mete el diablo a trabajar también, a sacar esa semilla donde Cristo la siembra. Vamos a tener un relato hoy en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ponernos a leer lo que les parece mejor. Dice: por aquellos días, como el número de los discípulos iba en aumento, hubo quejas de los llamados helenistas contra los llamados hebreos, porque según ellos sus viudas eran tratadas con negligencia en la atención de cada día. Los dos se reunieron en la asamblea de los discípulos y les dijeron: no es correcto que nosotros descuidemos la palabra de Dios por hacernos cargo de las mesas. Por lo tanto, hermanos, elijan entre ustedes a 7 hombres de buena fama, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Les confiaremos esta tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Vamos a hacer aquí una pausa hasta el versículo 4. Y los apóstoles eligieron a siete hombres llenos del Espíritu Santo. Es decir, que también aceptaban las prédicas de los apóstoles, que también eran verdaderos discípulos. Tanto que los apóstoles les tuvieron la confianza y los eligieron. Y cabe señalar, y quiero hacer esto hincapié, que toda misión evangelizadora viene de Cristo, que es Dios. Y Cristo les confía la misión de evangelizar primero a los apóstoles, y los apóstoles a su vez a los discípulos de ellos mismos, de los apóstoles. Siempre, siempre, siempre con la imposición de manos. Siempre los apóstoles les imponían las manos a quienes ellos elegían para darles cargos. Ayunaban con ellos y les imponían las manos. Vamos a seguir leyendo. Toda la asamblea estuvo de acuerdo y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, Timón, Pármenas y Nicolás, que era un prosélito de Antioquía. La palabra prosélito significa que era procedente de Antioquía. Los presentaron a los apóstoles, quienes se pusieron en oración y les impusieron las manos. Aquí vemos nuevamente ya los apóstoles predicando a Cristo, ya en su misión evangelizadora. Vemos el ministerio por la imposición de manos. A esto le llamamos la sucesión apostólica. Y en el transcurso del libro de los Hechos de los Apóstoles vamos a ver siempre que cuando envían a alguien, siempre se ponen en oración, en ayuno, y les imponen las manos y luego los envían. Lo mismo le pasó a San Pablo cuando era Saulo, en su llamamiento, en su conversión que tuvo. Vamos a seguir leyendo en el versículo 7. La palabra de Dios se difundía, el número de discípulos en Jerusalén aumentaba considerablemente, e incluso un buen grupo de sacerdotes había aceptado la fe. Es que era increíble cómo trabajaban los apóstoles. Sin duda que ellos tenían siempre con ellos el Espíritu Santo. Tanto así que no todos los sacerdotes, los maestros de la ley, los rechazaban. Aquí vemos que uno que otro sacerdote aceptaba la fe y se cambiaba de ser un maestro de la ley a un verdadero cristiano. Y vemos, como les comento, la sucesión apostólica. Vemos cómo el pueblo de Cristo, los conversos, eran muchísimos, tanto que tuvieron problemas en la organización. Y fue de la manera que eligieron a estos 7 diáconos, los primeros 7 diáconos, para darles encargos también así. Y dice aquí que los apóstoles se dedicaron de lleno a la oración. Vemos cómo los apóstoles nunca descuidaron el aspecto de la oración, porque
pues era lo que los fortalecía, lo que los mantenía unidos a Cristo. Se mantenían en oración, obedientes a la petición de Cristo. Manténganse en oración, perseveren en la oración. Obedientes los apóstoles siempre con Cristo, se mantenían en oración. Y a estos 7 diáconos, a los primeros 7 diáconos de la iglesia, les dieron cargos, porque la iglesia de Jesucristo estaba creciendo muchísimo. Eran tanto los conversos que batallaban para organizar estas comunidades cristianas. Vamos a ver ahora un relato que yo quisiera que pusiéramos mucha atención en este relato. Se trata del primer protomártir de la Iglesia Católica, Esteban. Vamos a leer cómo Esteban, lleno del Espíritu Santo, predicaba con tanta sabiduría, que entre más sabiduría tenía, más hablaba con sabiduría. Estos sacerdotes, maestros de la ley, más lo odiaban, más tenían envidia, incluso muchísima envidia con los apóstoles, que tanto que los querían matar. Así como mataron a Jesucristo, también querían matar a los apóstoles. Solo que las conversiones eran tan grandes que ellos mismos tenían miedo de que la misma gente conversa pues fuera a meterse con los sacerdotes. Por eso le pensaban pues para matar a los discípulos y a los apóstoles. Vamos a poner mucha atención en este relato. Dice la historia de Esteban. Esteban, hombre lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y señales milagrosas en medio del pueblo. Aquí vemos en el versículo 8 que Esteban, siendo diácono, también recibió el poder de Cristo. También no por no ser apóstol no iba a tener poder. Los apóstoles recibieron el poder de Cristo de hacer prodigios milagrosos. Y estos apóstoles, al imponerle las manos a los 7 primeros diáconos, también les transmitían ese poder. También les transmitían el Espíritu Santo, el poder de hacer señales y prodigios milagrosos. Se le echaron encima algunos de la sinagoga llamada de los Libertos, y otros llegados de Cirene, Alejandría y Cilicia y Asia. Se pusieron a discutir con Esteban, pero no lograban hacer frente a la sabiduría, al espíritu con que hablaba. Al no poder resistir a la verdad, sobornaron a unos hombres para que afirmaran: hemos oído hablar a este hombre contra Moisés y contra Dios. Aquí vemos que los sacerdotes, los maestros de la ley, sobornaron a unas personas para que mintieran. Fíjense hasta dónde fueron capaces de llegar el coraje, la envidia que les tenían estos sacerdotes a los apóstoles, a los discípulos. Tuvieron que sobornar. El soborno ahorita en esos tiempos lo entendemos como que le dieron un dinero a alguien para que fuera a golpear a otro. Es más o menos el tipo de soborno que aquí nos aparece en la Biblia. Dice: con esto alborotaron al pueblo, a los ancianos y a los maestros de la ley. Llegaron de improviso, lo arrestaron y lo llevaron ante el Sanedrín, y allí se presentaron testigos falsos que declararán. Fíjense nada más hasta dónde llegaron estos sacerdotes. Fabricar escenas falsas, testigos falsos, comprar a la gente, pagarles dinero para que mintieran, para que fueran golpeados, maltratados, encarcelados los apóstoles y sus discípulos. ¿Hasta dónde llega el demonio? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo trabaja el enemigo cuando se trata de atacar a la verdadera iglesia de Jesucristo? El demonio se vale de muchísimas personas. En estos tiempos, hermanos míos, hermanos nuestros, vemos el demonio hacer lo mismo, valerse de las personas para hacer daño a la iglesia de Jesucristo. Vamos a seguir adelante en este relato, que me gustaría mucho que pusieran mucha atención para ver cómo murió este primer mártir de la Iglesia Católica. Dice en el versículo 13: allí se presentaron testigos falsos que declararon: este hombre no cesa de hablar contra nuestro lugar santo y contra la ley. Le hemos oído decir que Jesús el Nazareno destruirá este lugar santo y cambiará las costumbres que nos dejó Moisés. Los maestros de la ley se sentían tan cumplidores de la ley de Moisés. Sin embargo, desconocieron al verdadero Dios, al verdadero Cristo. Moisés anunciaba a este Mesías. Sin embargo, se cumplió lo que decía la profecía de que vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. En ese momento, todos los que estaban sentados en el Sanedrín
fijaron los ojos en Esteban y su rostro les pareció como el de un ángel. Qué hermoso, qué maravilla, lo comenta aquí el escritor del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entonces el sumo sacerdote le preguntó: ¿es verdad lo que dicen? Esteban respondió: hermanos y padres, escúchenme. El Dios glorioso se apareció a nuestro padre Abraham mientras estaba en Mesopotamia, antes de que fuera a vivir a Harán, y le dijo: deja tu país y tu parentela, y vete al país que te indicaré. Entonces abandonó el país de los caldeos y se estableció en Harán. Después de la muerte de su padre, Dios hizo que se trasladara a este país en que ustedes habitan ahora, y no le dio en él propiedad alguna, ni siquiera un pedacito de tierra donde poner el pie, sino que le prometió dárselo en posesión a él y a su descendencia después de él. Se lo dijo a pesar de que no tenía hijos. Dios le habló así: tus descendientes vivirán en tierra extranjera y serán esclavos y maltratados durante 400 años. Pero yo pediré cuentas a la nación a la que sirvan como esclavos. Después saldrán y me darán culto en este lugar. Luego hizo con él el pacto de la circuncisión. Y así al nacer su hijo Isaac, Abraham lo circuncidió al 8º día. Lo mismo hizo Isaac con Jacob y Jacob con los 12 patriarcas. Los patriarcas se pusieron celosos de José hasta que lo vendieron y fue llevado a Egipto. Pero Dios estaba con él y lo libró de todas sus tribulaciones. Le concedió sabiduría y lo hizo grato a los ojos de Faraón, rey de Egipto, que lo nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino el hambre por toda la tierra de Egipto y de Canaán, y la miseria fue tan enorme que nuestros padres no encontraban qué comer. Al enterarse Jacob de que había trigo en Egipto, mandó allí a nuestros padres una primera vez. La segunda vez José se dio a conocer a sus hermanos, y así Faraón conoció a la raza de José. Luego José mandó buscar a su padre Jacob con toda su familia, que se componía de 75 personas. Jacob entonces bajó a Egipto, donde murió él, y más tarde también nuestros padres. Sus cuerpos fueron llevados a Siquem y descansan en la tumba que Abraham había comprado en Siquem a los hijos de Amor por cierta suma de plata. Y se iba acercando el tiempo de la promesa que Dios había hecho a Abraham. El pueblo creció y se multiplicó en Egipto hasta que llegó otro rey a Egipto que no había conocido a José. Este rey, actuando con astucia contra nuestra raza, obligó a nuestros padres a que abandonaran a sus hijos recién nacidos para que no tuvieran más familia. Fue en ese tiempo cuando nació Moisés, al que Dios amaba. Durante 3 meses fue criado en la casa de su padre, y cuando tuvieron que abandonarlo, la hija de Faraón lo recogió y lo crió como hijo suyo. Así Moisés fue educado en toda la sabiduría de los egipcios y llegó a ser poderoso en sus palabras y en sus obras. Tenía 40 años cumplidos cuando sintió deseos de visitar a sus hermanos, los israelitas. Al ver cómo uno de ellos era maltratado, salió en defensa del oprimido y mató al egipcio. ¿Comprenderían sus hermanos que Dios lo enviaba a ellos como un libertador? Moisés lo creía, pero ellos no lo entendieron. Al día siguiente vio a 2 israelitas que se estaban peleando y trató de pacificarlos, diciéndoles: ustedes son hermanos, ¿por qué se hacen daño el uno al otro? Pero el que maltrataba a su compañero lo rechazó diciendo: ¿quién te ha nombrado jefe y juez de nosotros? ¿Quieres matarme a mí como hiciste ayer con el egipcio? Al oír esto, Moisés huyó y fue a vivir en la tierra de Madián, donde tuvo 2 hijos. Pasados 40 años se le aparecieron un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Moisés quedó perplejo ante esta visión y al acercarse para mirar, oyó la voz del Señor: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham,
de Isaac y de Jacob. Moisés sintió tanto miedo que no se atrevía ni a mirar. Pero el Señor le dijo: quítate las sandalias, porque el lugar que estás pisando es tierra santa. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He oído su llanto y he bajado para liberarlo. Y ahora ven, que te voy a enviar a Egipto. A este Moisés al que rechazaron, diciendo: ¿quién te nombró jefe y juez? Dios lo envió como jefe y libertador, con la asistencia del ángel que se le apareció en la zarza, y los hizo salir de aquel país, realizando prodigios y señales en Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto durante 40 años. Este Moisés es el que dijo a los israelitas: Dios les dará un profeta como yo de entre sus hermanos. Este es el que estaba con nuestros padres en la asamblea del desierto, con el ángel que se le hablaba en el monte Sinaí, y el que recibió las palabras de vida para comunicárselas a ustedes. Nuestros padres no quisieron obedecerle, lo rechazaron y pensaron volverse a Egipto. Incluso dijeron a Aarón: danos dioses que vayan delante de nosotros, porque no sabemos qué ha sido de este Moisés que nos sacó de Egipto. Y fabricaron en aquellos días un becerro, ofrecieron sacrificios al ídolo y festejaron la obra de sus manos. Entonces Dios se apartó de ellos y dejó que adoraran a los astros del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecieron ustedes víctimas y sacrificios durante 40 años en el desierto? Más bien llevaban con ustedes la tienda de Moloc y la estrella del dios Refán, imágenes que ustedes mismos se fabricaron para adorarlas. Por eso yo los desterraré más allá de Babilonia. Nuestros padres tenían en el desierto la tienda del testimonio. El que hablaba a Moisés le había ordenado que la fabricara según el modelo que había visto. Después de recibirla, nuestros padres la introdujeron al mando de Josué en la tierra conquistada a los paganos, a quienes Dios expulsó delante de ellos. Esto duró hasta los días de David. David agradó a Dios y quiso darle un lugar donde descansara entre los hijos de Jacob. De hecho, fue Salomón quien le edificó un templo. En realidad, el Altísimo no vive en casas fabricadas por manos de hombres. Como dice el profeta: el cielo es mi trono y la tierra el apoyo de mis pies. ¿Qué casa me podrían edificar? Dice el Señor. ¿Cuál sería el lugar de mi descanso? ¿No fui yo quien hizo todas estas cosas? Ustedes son un pueblo de cabeza dura, y la circuncisión no les abrió el corazón ni los ídolos. Ustedes siempre resisten al Espíritu Santo, al igual que sus padres. ¿Hubo algún profeta que sus padres no hayan perseguido? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ustedes ahora lo han entregado y asesinado. Ustedes que recibieron la ley por medio de ángeles, pero no la han cumplido. Al oír este reproche se enfurecieron y rechinaban los dientes de rabia contra Esteban. Pero él, lleno del Espíritu Santo, fijó sus ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús a su derecha, y exclamó: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la derecha de Dios. Quiero hacer aquí una pausa y quiero comentarles todo lo que Esteban tuvo que platicarle a estos sacerdotes, maestros de la ley, sobre quién predicaba él, a quién enseñaba, a quién le predicaba a los hombres. Tuvo que echar mano desde el tiempo de Abraham y platicar toda la historia a los maestros de la ley. Y ni así le creyeron. Lo escuchaban hablar con tanta sabiduría, todo el pacto que Dios hizo con Abraham, el proceso de la circuncisión, el pacto de la circuncisión. Nombró aquí algunos ídolos del pueblo de Israel, Esteban. Les platicó toda la historia, Esteban, a los maestros de la ley. Y hablaba con tanta sabiduría Esteban, y aún así fueron capaces los maestros de la ley de comprenderlo, de entenderlo, de creerle a Esteban. Entonces empezaron a gritar, se taparon los oídos y todos a una se lanzaron contra él.
lo empujaron fuera de la ciudad y empezaron a tirarle piedras. Los testigos habían dejado sus ropas a los pies de un joven llamado Saulo. Mientras era apedreado, Esteban oraba así: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Después se arrodilló y dijo con fuerte voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y dicho esto, se durmió en el Señor. Qué historia tan conmovedora. O sea, cómo Esteban, el primer protomártir, el primer mártir de la iglesia, predicaba con tanto amor. Y eso que no fue un apóstol elegido por Cristo directamente, sino era discípulo de los apóstoles. Fue uno de los primeros diáconos de la iglesia, Esteban. Sin embargo, tanta sabiduría tenía, tantos prodigios realizaba, y por medio del poder que le transmitían los apóstoles, ya no Cristo directamente, sino los apóstoles, por medio de esa imposición de manos, Esteban, el diácono, junto con los otros, también tenían y hacían prodigios milagrosos. Obviamente sabemos el que realizaba la obra era Cristo, pero por medio de sus discípulos y de sus apóstoles. Vemos que tristeza tan grande, o sea, tenemos nosotros al ver este mártir de la Iglesia Católica. No tengamos miedo, hermanos, no tengamos miedo. Nosotros también estamos llamados a ser mártires, a ser profetas, a ser evangelizadores. No nos impusieron las manos a nosotros, pero por medio del bautismo somos profetas. No tengamos miedo, hermanitos. Yo siento que este relato de Esteban, cómo fue el primer mártir, cómo fue perseguido, y hasta la fecha la Iglesia Católica ha sido perseguida por los llamados maestros de la ley, los que se dicen saber, los que se dicen tener la razón. Pues hasta aquí terminamos. Hoy tomamos 2 capítulos porque el relato de Esteban, el mártir, tomaba parte del capítulo 6 y parte del capítulo 7. Pues hoy abarcamos 2 capítulos, el 6 y el 7. Pues buenas noches y que descansen.